Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy Daniel Jaime y está conmigo el maestro Julio Carrillo, quien dirige la sesión. Bienvenido, maestro. Gracias, Daniel. Estoy contento por compartir los conocimientos de la asignatura de Matemáticas 3. Maestro Julio, ¿cuál es el aprendizaje esperado para la sesión de hoy? El aprendizaje esperado es: compara la tendencia central, media, mediana y moda, y dispersión, rango y desviación media, de dos conjuntos de datos. Esto con el propósito de conocer el desarrollo de la estadística. Se les pide tener a la mano su cuaderno, lápiz y una goma. ¿Y si alguien tiene discapacidad visual? Preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Ustedes ya saben que pueden anotar en su cuaderno cualquier idea o inquietud que surja al resolver las situaciones que aquí se estudian. Y si ya se cuenta con lo requerido, ¡comencemos! Daniel, ¿sabías que la práctica de la estadística se ejerce desde los grandes imperios del mundo antiguo? Por ejemplo, se han descubierto tablillas de arcilla con registros de la civilización babilónica, que data de 5000 años antes de nuestra era, aproximadamente. Es por esta razón que las tablillas que están escritas en notación sexagesimal enlistan personas, bienes y cantidades de alimentos traídos como ofrendas. ¿No es así, maestro Julio? Correcto. Después, desde Egipto, en la época de los faraones, se dedicaron a registrar datos con puntual exactitud. Listas de familias, de soldados, casas, jefes de familia y profesiones. Asimismo, existen documentos del siglo VI antes de nuestra era sobre la obligación para la declaración de impuestos cada año, bajo pena de muerte, basados en su profesión y sus fuentes de ingreso. Por otra parte, la civilización china tenía como tradición realizar el censo de tierras y gente, bajo la diligencia del emperador Yu, en el año 2238 antes de nuestra era. En India, en el siglo IV antes de nuestra era, se publicó un tratado de ciencia, política y economía, el Arthasastra, que se deriva de las palabras sastra, ciencia, y artha, ganancia. Su autor, Kautilya, le sugería al rey un método para aumentar su poder y su riqueza, recomendando así un gobierno centralizado del que pudiera ejercer el poder en su reinado. Mientras que en Grecia fueron famosos los métodos usados por los jerjes para contar a sus soldados, a quienes les ordenaban acomodarse en un recinto muy estrecho, superando los 10,000 soldados. También se sabe que en el año 310 antes de nuestra era se efectuaba un censo bajo el reinado de Demetrio, contando con una población de 120,000 personas libres y 400,000 esclavos. Y quienes eran buenos administradores y precisaban de los mejores censos cada 5 años fue la civilización romana. Todo ciudadano tenía como obligación el declarar su fortuna y, al igual que los egipcios, registraban su edad, nombre de la esposa, hijos, entre otros, para que, finalizado el conteo, se realizara una ceremonia religiosa, el lustrum conditium, palabras en latín de las que se deriva el concepto de lustro en término de 5 años. En el continente del que somos habitantes, América, los incas perfeccionaron un sistema estadístico. Todos los datos relacionados con la actividad económica y demográfica se registraban en el quipus, unas cuerdas gruesas de las que colgaban varios hilos de distintos colores, según el objeto que representaban. Amarillo para la pieza de oro, rojo para los soldados, blanco para las construcciones, entre otras. En los hilos se hacían nudos para representar distintas cantidades. En la parte inferior, los nudos indicaban unidades, después las decenas, más arriba las centenas y así sucesivamente hasta llegar a las 1000 unidades. Pero la estadística da un gran salto cualitativo a mediados del siglo XVII. Por un lado, los datos estadísticos empiezan a ser empleados por los bancos y por las nacientes compañías de seguros. Y, por otro lado, se inventa en Inglaterra el concepto de aritmética política y se empiezan a matematizar otras disciplinas que eran hasta entonces puramente descriptivas, como la demografía, la economía y las ciencias sociales, que a su vez se transforman al contacto con las matemáticas. Otro acontecimiento que dio a la estadística su justificación teórica y sus métodos fue el progreso del cálculo de probabilidades, ya que permite estudiar problemas donde intervienen fenómenos aleatorios. Siendo así que en la actualidad la estadística
junto con el cálculo de probabilidades, constituye una rama independiente de las matemáticas con aplicaciones en casi todas las actividades humanas: física, astronomía, biología, genética, medicina, agricultura, sociología, entre otras. En cada ciencia se hacen predicciones, encuestas, controles de calidad y otras actividades que favorecen el estudio en cada una. Y así también se aplican los métodos de la estadística al estudio de fenómenos no medibles en disciplinas como la lingüística y la literatura. Con el siguiente audiovisual se puede comprobar cómo se utiliza la estadística en la actualidad, incluso sin que nos demos cuenta. Vamos a verlo. ¿Ya viste cuánta gente hay? Llegaremos tarde al curso. Llegamos justo a la hora. Desde mañana debemos estar algunos minutos antes para que no nos pase esto de nuevo. Sí, prometido. En muchos aspectos de la vida cotidiana, actuamos usando la estadística sin ser conscientes de ello. Tomamos decisiones con base en la recopilación de datos de acuerdo con nuestra experiencia. Por ejemplo, no tomamos el autobús en horas de mucho tráfico porque sabemos que no es un buen momento para hacerlo. Los datos registrados de forma empírica nos dicen que en el pasado no ha sido buena idea, ya que ha habido mucha gente intentando tomar el transporte público. Así que, en consecuencia, en el futuro intentaremos abordar el autobús en otra hora, para reducir la probabilidad de encontrar tanta gente. En una nevería deciden preparar 2 botes con nieve de limón, 2 con nieve de fresa y de los demás sabores preparan un bote de cada sabor. La información recopilada por su experiencia les dice que solicitan más nieve de esos 2 sabores. Así que, para estar prevenidos, elaboran el doble de nieve de fresa y de limón. En una tienda de zapatos para dama, se hizo un inventario del número de zapatos que se vendían por color y número durante un mes. En ese periodo, el número de zapatos que más se vendió fue el 23. ¿De qué número deberá pedir más zapatos el dueño de la tienda? Claro, del número más vendido, para asegurar que no sobren zapatos de números que no se van a vender. ¿De qué color deberá pedir más zapatos? La estadística también nos ha brindado ayuda en otros aspectos de la vida, como la salud pública. En 1948, Richard Doll y Bradford Hill, ambos médicos, hicieron un estudio estadístico en el que demostraron que, si tenías el hábito de fumar, era más probable que padecieras cáncer de pulmón. Esto fue un gran descubrimiento para la salud, ya que en ese tiempo se creía que fumar era un hábito normal e inofensivo. No obstante, el uso incorrecto de la estadística nos puede llevar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, las estadísticas muestran que casi todos los accidentes de circulación se producen entre vehículos que avanzan a velocidad moderada, y muy pocos ocurren a más de 150 km por hora. ¿Esto significa que resulta más seguro conducir a gran velocidad? No, de ninguna manera. La razón por la que ocurren más accidentes a velocidad moderada es que hay un mayor número de vehículos que avanzan a esa velocidad, respecto de los vehículos que avanzan a más de 150 km por hora. Por lo tanto, hay más accidentes registrados en una muestra más grande. Algo similar ocurre al determinar qué grupo de primero de secundaria tiene más alumnos que llegan tarde a la escuela. Primero A, 5 alumnos con retardo. Primero B, 10 alumnos con retardo. Sin saber el tamaño de los grupos, podemos llegar a la conclusión de que el primero B es el grupo con más problemas de retardos. Sin embargo, cuando nos fijamos en el número de alumnos por grupo, nos damos cuenta de que el primero A tiene un porcentaje mayor de retardos, pues solo hay en él 15 alumnos, mientras que el primero B tiene 40 alumnos. En el primero A, 1/3 de los alumnos tiene retardo, y en el primero B, 1/4 parte lo tiene. Como ves, la estadística está presente en muchos aspectos de nuestra vida. Al fin subimos, espero que lleguemos rápido. No cabe duda de que 10 minutos sí marcan la diferencia. Ni que lo digas. Ahora bien, Daniel, ¿qué te parece si observamos los principales resultados de la estadística usados en la educación básica?
Sí, maestro. Actualmente la probabilidad, incluidos los temas clásicos de la estadística, tienen una importancia cada vez mayor tanto en las ciencias como en las técnicas. Efectivamente, Daniel, porque cada vez más se recurre a la probabilidad y a la estadística para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como para obtener conclusiones válidas, hacer inferencias y tomar decisiones con base en el análisis. Durante el resumen histórico del descubrimiento de la estadística, se observa que la sociedad genera a ritmo creciente una gran cantidad de datos y los presenta por medio de porcentajes, tasas, índices o bien en forma de tablas, gráficas e inferencias estadísticas. Esta información se transforma en conocimiento válido para ser comprendida y permitir una toma de decisiones racional. Para ello, el manejo de cifras, la extracción de información de una tabla, la interpretación de gráficas y la evaluación crítica de argumentos basados en estadísticas, como en los resultados de una encuesta. Por mencionar alguno, son habilidades cada vez más necesarias desde temprana edad. Es decir, las ideas básicas de la estadística son accesibles y pueden dar lugar a actividades interesantes para los estudiantes y, al mismo tiempo, reforzar el aprendizaje de otras áreas de las matemáticas. Entiendo, maestro. Y en el caso de la educación secundaria, ¿qué se espera sobre el análisis de datos? La progresión de los aprendizajes esperados del eje análisis de datos se rige por 4 ideas fundamentales. 1. Reconocer la importancia de los datos para entender los fenómenos naturales y sociales. 2. Hacer uso de las distribuciones y sus representaciones, ya sea tablas o gráficas, como recursos para comprender los datos obtenidos. 3. Usar e interpretar las medidas de tendencia central y de dispersión para reducir la complejidad de los conjuntos de datos y así aumentar las posibilidades de operar con ellos. Y 4. Emplear el estudio de la probabilidad como método para tratar con la incertidumbre, lo que significa contar con métodos para medir la incertidumbre implícita en el uso de la estadística. Estoy seguro de que en casa han seguido el contenido de la sesión con buena disposición. Pero, Daniel, ¿te parece si para retomar los aprendizajes adquiridos se plantea una situación problema? Por supuesto, maestro Julio. ¿De qué se trata? Situación 1. Se realiza un experimento para conocer cuál de 2 marcas de pasta dental es la preferida del público. Se tiene que de un total de 20 personas, 14 eligieron la marca X y 6 la marca Y. Se deben responder 2 cuestiones. A. ¿Estos resultados son suficientes para afirmar que la mayoría de las personas prefieren la marca X? B. En el experimento, como en el anterior, variará la preferencia de los usuarios de acuerdo con diferentes grupos de personas. Puede ser posible que los resultados sean distintos con diferentes grupos de personas. Entonces, al realizar varias veces el experimento, se puede encontrar que en algunas ocasiones un grupo de personas prefieren la marca X sobre la marca y en otras la preferencia es distinta. Podría ser equivalente o pueden otros grupos preferir la opción Y. ¿Y esto qué significa? Que el resultado puede variar, pero entre más grande sea la muestra, los resultados podrían ser representativos y arrojar un resultado más contundente. Así es. Por lo tanto, a pesar de la aparente desproporción entre el número de personas que prefieren cada marca, los datos proporcionados constituyen una base para asegurar la preferencia de la marca X. Cabe señalar que actividades como esta introducen gradualmente a las alumnas y alumnos a las nociones de la estadística y los ayudan a comprender la existencia de problemas que no pueden resolverse mediante una única observación o medición. Entonces, maestro Julio, luego de recopilar y organizar gran cantidad de datos, pueden obtenerse respuestas parciales a cuestiones como ¿cuáles son los datos que aparecen con mayor frecuencia y cuáles casi no aparecen? ¿Qué tendencias revelan estos datos? ¿Cuál es su significado y cómo se interpretan? ¿Hay otras interpretaciones posibles? O quizás puede generalizarse a grupos más grandes. ¿A cuáles otros grupos?
y qué tipo de estudios adicionales pueden hacerse para confirmar o refutar las interpretaciones? Efectivamente, Daniel, tus cuestionamientos son muy acertados, aunque en algunas preguntas tiene un grado más alto de complejidad para resolverse. Por ello, es importante que los resultados obtenidos a partir de un estudio estadístico puedan estimular la discusión y así aprender a realizar argumentaciones basadas en datos. Es decir, maestro Julio, que los contenidos de estadística de los programas de educación secundaria, más que intentar abarcar un amplio repertorio de definiciones, fórmulas y procedimientos, están centrados en un conjunto pequeño de ideas fundamentales. Justo así es. Maestro Julio, entonces, ¿cuáles son los conceptos sobre la estadística para secundaria? En el caso de la educación secundaria, se analizan tanto las medidas de tendencia central como de dispersión. ¿Se puede profundizar más en cada uno de estos puntos, maestro? Por supuesto. Veamos. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas, las cuales sintetizan los datos en un valor representativo que se encuentra situado hacia el centro de los datos. También son un apoyo para calcular otros parámetros estadísticos. Las medidas de tendencia son media aritmética, también conocida como promedio, mediana y moda. Y en cuanto a las medidas de dispersión, ¿ahí es a donde pertenece el rango, maestro? Las medidas de dispersión, en cambio, miden el grado de dispersión de los valores de la variable. Dicho en otros términos, las medidas de dispersión indican qué tan separados o cercanos están los datos con respecto a la media aritmética, así como la amplitud del conjunto de valores. Las medidas de dispersión más utilizadas son rango y desviación estándar. En estadística hay dos tipos de datos con los cuales se trabajan para calcular las medidas estadísticas. ¿A qué se refiere, maestro? Una vez realizada la recolección de datos cuantitativos, por ejemplo, de una encuesta, los datos en su forma original se consideran datos no agrupados. Así como cuando se tiene una muestra de menos de 30 datos, no es necesario formar clases o agrupaciones. Por lo tanto, se trabaja con ellos como datos no agrupados. Pero cuando se tiene un conjunto de datos mayor a 30, es recomendable organizar y clasificar la información bajo ciertas características, es decir, agruparlos para formar clases. A esto se le da un tratamiento como datos agrupados. Daniel, ¿qué te parece si primero vemos las medidas de tendencia central? Me parece buena idea, maestro. Daniel, ¿a qué se refiere la media aritmética o promedio? Maestro Julio, cuando yo cursaba la secundaria, para obtener el promedio de un bimestre, sumaba todas las calificaciones y las dividía entre el total de estas. Así es, Daniel. La media aritmética o promedio se define como la suma de todos los datos dividida entre el número total de los mismos. La media aritmética es el valor promedio de la muestra. Daniel, ¿cuál es la media aritmética de los datos siguientes? 6, 7, 8, 8, 10. Al sumar 6 más 7 más 8 más 8 más 10, se obtiene como resultado 39. Este se divide entre el número total de datos, es decir, 5. Por lo tanto, la media aritmética de este conjunto de datos es igual a 7.8. Maestro Julio, ¿y en cuanto a la mediana? La mediana es el valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos ordenados. Es decir, aproximadamente el 50% de los datos tienen valores iguales o inferiores a la mediana y aproximadamente el otro 50% tienen valores iguales o superiores a la mediana. Si el número de datos en el conjunto es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. Por ejemplo, en la muestra 3, 9, 11, 15, la mediana es igual a 9 más 11, entre 2, cuyo resultado es igual a 10. Cuando el número de datos en el conjunto es impar, la mediana corresponde al dato central. Por ejemplo, en el caso del conjunto 5, 7, 9, 11, 13, el valor central es 9, dado que hay
2 valores a su izquierda y 2 valores a su derecha. Entonces la mediana es igual a 9. Daniel, ¿cuál es la moda? La moda se define como el valor de la variable que más se repite. Por ejemplo, para el conjunto de datos 6, 7, 8, 8, 10, la moda es 8. En este caso, en el polígono de frecuencia, la moda corresponde al valor de la variable con el punto más alto en la gráfica. Cabe señalar que en una muestra puede tener más de una moda. Por ejemplo, en la siguiente tabla hay 3 clases de edades con mayor frecuencia. Ahora bien, veamos las medidas de dispersión mencionadas con anterioridad. Daniel, ¿en qué consiste las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión miden el grado de separación de los valores de la variable. Muy bien. Veamos en qué consiste el rango. El rango se define como la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Un ejemplo son los siguientes datos. Con el dato de mayor valor es 45 y el dato de menor valor es 16. Al realizar la resta, resulta que el rango es 29. Daniel, ¿podrías apoyarme y decirnos en qué consiste la desviación estándar? La desviación estándar es la medida de dispersión más común. Esta indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la medida aritmética. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Excelente trabajo. Gracias, maestro Julio. Y gracias a ustedes quienes en casa siguieron este recorrido histórico y estadístico. Antes de concluir, retomemos lo aprendido durante la sesión. Al trabajar con el aprendizaje esperado, compara la tendencia central, media, mediana y moda, y dispersión, rango y desviación media, de 2 conjuntos de datos. Se hizo un resumen histórico del surgimiento del estudio de la estadística. Asimismo, se planteó una situación problema. Y finalmente, se analizaron las medidas de tendencia central y las principales medidas de dispersión estudiadas en la educación básica. Alumnas y alumnos, se les recomienda tener presente lo trabajado y aplicado en diferentes casos. Daniel, ¿qué te parece si les proponemos un último reto? Excelente idea, maestro. El reto consiste en reflexionar sobre el resumen histórico del surgimiento del estudio de la estadística hasta cómo es en la actualidad. Su libro de texto de matemáticas de 3er grado tiene ejercicios similares para analizar los principales resultados de la estadística. Es importante que practiquen lo aprendido. Maestro Julio, llegamos al final de la sesión. Mi nombre es Daniel Jaime y fue un gusto participar con ustedes. Gracias, maestro Julio. Gracias a ti, Daniel. Soy el maestro Julio Carrillo y como dijo Leonardo da Vinci, ninguna investigación humana puede ser denominada ciencia si no pasa a través de las pruebas matemáticas. De este modo, las y los invito a seguir los contenidos a estudiar aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Daniel, muy bien, muy buena Gracias, clase y demás. me encanta. Perfecto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.